Vamos a retomar las actividades académicas con una presentación por parte de la doctora Erika López Mancilla. Ella es doctora en medicina graduada de la Universidad del Salvador, con posgrado en medicina interna en el Hospital Nacional Rosales, posgrado en neurología también en el Hospital Nacional Rosales, neurofisiología clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, enfermedades cerebrovasculares en la unidad de Ictus del Servicio de Neurología Hospital Universitario La Paz en Madrid, España. Actualmente es médico neuróloga jefe de la unidad de Ictus del Hospital Nacional Rosales. También es médico neuróloga en el Policlínico Sacamil del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, coordinadora del programa de esclerosis múltiple del Hospital Nacional Rosales. Es la coordinadora del programa de posgrado en neurología en el Hospital Nacional Rosales y coordinadora del programa de segundo año de medicina interna de la Universidad del Salvador. Ella nos va a compartir un tema muy interesante y muy actual en lo que estamos experimentando en la pospandemia, que son el síndromes neurológicos post-COVID. Démosle una cálida bienvenida. Buenas tardes. Me siento muy honrada de estar con ustedes esta tarde compartiendo un poquito de un tema de interés para todos, ¿verdad? Algo que no podemos estar exentos y estar fuera de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Vamos a desarrollar algunos aspectos y aunque el tema en sí es síndrome neurológico post-COVID, pues no podíamos llegar hasta el síndrome neurológico post-COVID sin tener un preámbulo de donde inició toda esta situación del COVID. Todos sabemos que en el 2019, un síndrome respiratorio agudo un síndrome respiratorio agudo, todos estuvimos al tanto de esas noticias allá por finales del 2019, en diciembre, en donde en la ciudad, todos conocidos en Wuhan, China, tuvimos este brote, ¿verdad? De esta enfermedad desconocida hasta ese momento y muchas cosas pues todavía están en proceso de conocimiento y pues toda esta evolución, todo este recorrido que inició esta enfermedad hasta diseminarse a nivel mundial, nos llevó que en enero del 2020 pues fuera observada por la Organización Mundial de la Salud y decretada como una pandemia en el 11 de marzo del 2020. Un breve recorrido por lo que es esta entidad del virus, el coronavirus, del virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Conocemos que es un virus encapsulado, ¿verdad? Tiene uno de los genomas más grandes entre los virus del ARN, ¿verdad? Una cadena única y sentido positivo y ronda alrededor de los 26 y 32 kilobases. Todos sabemos que el nombre de corona, pues lo adopta de la forma de la envoltura, que simula una corona y de ahí toma el nombre de coronavirus. Alrededor de 7 tipos tenemos de los coronavirus que afectan a los humanos y pues estos, como sabemos, 3 se han aislado en cuadros respiratorios agudos. El 2012 aisló el SARS-CoV y 2012 pues tuvimos el MERS-CoV y el nuevo SARS-CoV-2 que fue aislado en el 2020. Entonces todos conocemos el principal mecanismo de transmisión, contacto directo, ¿verdad? Alrededor de partículas respiratorias que miden alrededor de 2 micras y capaces de transmitirse hasta más o menos 2 metros. Y aquí tenemos un resumen del ciclo de contagio descrito que consta de 4 fases. En la primera tenemos la exposición al virus, luego hay un periodo de incubación que va más o menos de 5 a 12 días,
Debemos de recordar la gran cantidad de pacientes asintomáticos o aquellos que son sintomáticos leves y que en menor porcentaje, alrededor de un 15%, pues vamos a tener aquellos pacientes que van a desarrollar un cuadro grave. La tercera fase, los contagiosos sintomáticos y los que van a tener un COVID activo, y la fase de resolución, que eso va a depender de cada paciente de acuerdo a la evolución y algo muy importante, de acuerdo a su sistema inmunológico, que dependiendo de una desregulación, que es el término que se utiliza para hablar de nuestro sistema inmunológico, va a estar en una forma alterada, ya sea una exacerbación, una actividad, una hiperactividad del sistema inmunológico, la que nos va a llevar a desarrollar todas las complicaciones. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Debemos de recordar un poquito de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en los diferentes órganos y donde tiene mayor representación. En los neumocitos tipo 2, por eso ese es el primer sitio donde vamos a tener nosotros esa manifestación y el primer brote de la enfermedad, ¿verdad? Y algo que lo va a hacer particularmente infeccioso es la membrana en donde tenemos la proteína Spike, ¿verdad? Que esa es la responsable, ¿verdad? Es la más inmunogénica y es la que se va a unir a este receptor que tenemos ahí en la gráfica, todos los órganos en donde se encuentra, y va a penetrar la célula donde inicia su replicación viral. Aquí ya tenemos un proceso patogénico, no es una conferencia sobre inmunología, pero debemos de recordar, ¿verdad?, que aquí ¿quiénes son los responsables? Los tenemos ahí remarcados. Los linfocitos B en un primer momento, tenemos en el número 1 la proteína S, proteína Spike, ¿verdad?, que nos va a unida a los antígenos convertidores de angiotensina, pues lo vamos a tener ahí expuestos, especialmente el tipo 2. Luego estos van a presentarse a los linfocitos, de los linfocitos van a pasar a los linfocitos B. Luego vamos a tener la producción de los linfocitos T, CD8, que son prácticamente los que van a iniciar toda una cascada inflamatoria, y vamos a tener la expresión de la interleucina 6 y la interleucina 2R, que van a generar por quimiotaxis la atracción de los neutrófilos y los monocitos, y todas estas células inflamatorias en el tejido pulmonar van a ocasionar el grave daño pulmonar. Hay una disminución del interferón en esos dos tipos, y algo también que genera el virus del COVID, ¿verdad? SARS-CoV-2, es la apoptosis de células epiteliales alveolares y endoteliales del pulmón. Sabemos que la apoptosis es la muerte celular programada, pero ¿qué es lo que genera la exposición a esta carga viral, a este virus? Es que ese proceso se acelere, con los consecuentes daños microvasculares, alteración de la membrana vascular alveolar, con un edema a nivel de los alvéolos y la hipoxia. Y eso pues va a redundar, ¿verdad? Va a tener como desenlace un cuadro severo de distrés respiratorio y una falla multiorgánica. Entonces, acá tenemos un resumen de todos esos cambios que se dan en los leucocitos, en esa respuesta innata que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí representados todas las estructuras, todos los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, las células natural killer, y todo este proceso van a llevarnos a todo el cuadro que vimos hace un momento. Y aquí en resumen, ¿cómo se da esta respuesta? A través de la vía pulmonar. Vamos a tener la introducción, luego tenemos la proteína Spike, se va a unir al receptor, tenemos la activación de los macrófagos alveolares, y luego tenemos como consecuencia una disminución de todas estas células linfocitarias, es decir, una linfopenia, específicamente en función de los linfocitos T, que van a desarrollar toda una respuesta en donde los anticuerpos van a llevarnos a una citotoxicidad mediada por ellos junto con las células TCD8. Y nosotros tenemos acá una
propuesta, ¿verdad? En esto todavía hay muchas cosas que si ustedes revisan a este día, pues vamos a tener nuevos elementos con esto del COVID, ¿verdad? Y los estadios de la enfermedad aquí hay propuestos, sabemos cómo es el diagnóstico, debe de ser confirmado por una prueba de PCR, ¿verdad? Lo hacemos a nivel del hisopado y es importante mencionar y que tengamos en cuenta que un resultado negativo no va a excluir la posibilidad, porque aunque tenemos una sensibilidad de esa prueba del 60 al 80%, ¿verdad? Puede ser que nosotros tengamos ahí un falso negativo, aunque una especificidad del 100%. Y entonces tenemos acá en resumen los estadios, el estadio inicial, el estadio 2 se subdivide en una fase pulmonar 2A y 2B, y ya en el estadio 3, y aquí es donde vamos a remarcar la fase hiperinflamatoria. Hemos hablado que el sistema inmunológico está desregulado y esa alteración, esa hiperinflamación, esa hiperactividad va a generar las consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues tenemos múltiples, pues todos las conocemos. Acá es un breve repaso de ella: la tos seca, fiebre y fatiga. Luego ahí tenemos hasta los porcentajes en mayor frecuencia de todos estos cuadros, que ningún órgano se queda fuera de verse afectado por el virus del SARS-CoV-2. Y bueno, también acá nosotros podemos ver mialgias, artralgia, cefalea, diarrea, etcétera, evolución clínica. Algo aquí muy importante, 80% pacientes leves, también van incluidos por ahí los asintomáticos, un 15% con un cuadro grave y un 5% en un estado crítico. En la fase aguda tenemos un resumen principalmente de las manifestaciones: cefalea, fiebre, disnea, tos no productiva, anosmia y ageusia, que fueron los que se vieron en las primeras manifestaciones clínicas del COVID, y las mialgias, ¿verdad? Y la forma grave, pues todos conocemos, un síndrome de estrés respiratorio, pero ojo, no olvidemos las complicaciones neurológicas de la fase aguda, la encefalopatía, delirio, un síndrome inflamatorio del sistema nervioso central, encefalitis y síndrome de Guillain-Barré, entre otros, sin dejar el ictus, que fue una de las manifestaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para entender la neurología del COVID? Estas manifestaciones se reportaron con mayor frecuencia desde el inicio. Desde el inicio, allá por marzo del 2020, se empezaron a publicar cuáles eran esas manifestaciones clínicas neurológicas asociadas al COVID. Y se vio que hasta en un 35% los pacientes iban a presentar manifestaciones neurológicas, principalmente alteraciones en el estado mental y enfermedad cerebrovascular aguda, especialmente en aquellos pacientes con una enfermedad respiratoria grave. Y luego tenemos todos los otros síntomas que ya hemos mencionado. Recalcar aquí las manifestaciones neuropsiquiátricas que posteriormente se pueden preservar y pueden prevalecer ya en un síndrome post-COVID o en un COVID de largo término. Entonces, los síntomas neurológicos los tenemos acá. Teníamos principales manifestaciones a nivel del sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, y otras manifestaciones que no estaban catalogadas como tal. ¿Y qué era lo responsable? Más bien, ¿cuál era aquí el protagonista de por qué tener estas manifestaciones neurológicas? Estos receptores a nivel del sistema nervioso central, que se encuentran en el endotelio vascular, en el telencéfalo, núcleo caudado, putamen y cerebelo, y eso nos ha llevado, con estudios que se hicieron, que en esa zona había una propagación transneuronal rápida para llegar a esos sitios en particular: la corteza olfatoria, el núcleo dorsal del RAFE, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo del tracto solitario y el área postrema. Esa era la avidez que tenían a nivel del sistema nervioso central, y ese era el sitio que les permitía para anclarse. Y entonces esta diseminación trasináptica y daño neuronal lo hacían en una forma ya sea anterógrada o retrógrada, utilizando el transporte neuronal en esas dos vías y a través de las proteínas motoras como la dineína y quinesinas. Entonces, el ingreso directo a través del nervio olfatorio y la lámina cribosa
es otro de los mecanismos reportados para poder llegar al sistema nervioso central. Y aquí tenemos un resumen de todas esas manifestaciones clínicas en múltiples revisiones a nivel del sistema nervioso central y periférico. Y aquí entramos en materia, en la última parte que nos corresponde a un síndrome post-COVID, que es una entidad compleja y heterogénea en la que pueden existir múltiples factores que desencadenan síndromes post-convalescencia específicos, como lo vemos en esa tabla reportada. ¿Cuáles son esos síntomas? Residuales que persisten tras la fase aguda de la infección. Aquí hay dificultad para ponernos en contexto porque dicen, ¿cuándo empieza el síndrome post-COVID? En aquellos pacientes asintomáticos o leves que pueden presentar algunas complicaciones, inicia tan pronto como a las 4 semanas. Algunos dicen a las 6 semanas y puede presentarse hasta las 12 semanas el inicio. Pero en aquel paciente que ha estado ingresado en UCI, entubado, desde el momento del alta ya podemos considerar en ese paciente un síndrome post-COVID. Y entonces tenemos también el daño o la secuela de los múltiples órganos, tenemos consecuencia de esa hospitalización o una intubación orotraqueal prolongada, consecuencias propias de la inflamación residual, porque aquí hablamos de un daño endotelial, agravamiento de esas comorbilidades, aquellos pacientes que tienen comorbilidades son los que se van a ver más afectados. El síndrome de fatiga crónica que tuviera previamente el paciente va a verse exacerbado, trastorno de estrés postraumático y el efecto psicosocial por el confinamiento o aislamiento domiciliar. Entonces, la etiopatogenia es multifactorial. En el caso de los pacientes que han estado ingresados, pues también se van a ver otros elementos asociados a la enfermedad crítica. El síndrome post-COVID, como estaba mencionando, ahí tenemos las discrepancias de acuerdo a los artículos. Podemos tener síndrome, un cuadro que se presenta hasta 12 semanas o más. Se considera que a los 6 meses los sujetos en promedio van a reportar hasta 14 síntomas y en otras series extensas que se han revisado, hay una revisión sistemática de 15 publicaciones en donde se estudiaron 48,000 pacientes, en donde el 51%, habían 51 reportes de síntomas asociados al COVID. En términos generales, ahí van incluidos los neurológicos y cuáles fueron esos síntomas más frecuentes. Fatiga, disnea, alteración de la concentración, de la memoria, trastorno del sueño, ansiedad y depresión. ¿Cuáles son esos mecanismos biológicos? Pues todavía los tenemos ahí en estudio, pero como describimos, es multifactorial. Hay una respuesta autoinmunitaria o inflamatoria excesiva. Esa es la teoría que más se está aceptando hasta el momento. Entonces hay aquí algunas revisiones. Me pareció muy interesante que estaba comentando el doctor López Contreras y el doctor Eugenio sobre esos estudios que se hacen en cuanto a la cognición, ¿verdad? Y en 2020 ya habían algunas publicaciones, en primer lugar del COVID agudo, síntomas y signos que duraban hasta 4 semanas, y luego un COVID sintomático en curso que se prolongaba hasta 12 semanas. Y aquí tenemos una definición muy interesante del síndrome post-COVID. Conjunto de signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID-19 y que continúan durante más de 12 semanas y no se explican mediante un diagnóstico alternativo. Entonces tenemos acá otros elementos y aquí aparece el término COVID persistente o long COVID, como lo podemos ver, que aquí se incluye aquellos pacientes que tienen en la fase aguda del COVID y este cuadro se prolonga aún más. Entonces ahí es el COVID persistente, ¿verdad? Los tenemos al inicio y se continúa, o sea, no se detiene. El paciente sigue con los síntomas desde que inician y se prolonga incluso hasta 6 meses. Entonces tenemos nosotros los dos tipos que tenemos en estos pacientes e incluso los pacientes asintomáticos pueden desarrollar algunas de las complicaciones. ¿Cuáles son estos factores de riesgo del síndrome post-COVID? Los tenemos aquí marcados. Hemos hablado de la gravedad de la enfermedad,
Si este paciente estuvo ingresado en una unidad de cuidados críticos, este paciente va a ser uno de los factores de riesgo. Que necesitó soporte ventilatorio, edad mayor de 50 años, el sexo femenino tiene una ligera prevalencia, comorbilidades y las enfermedades de base que conocemos, que tienen una lesión endotelial per se, diabetes, hipertensión, cáncer o factores de inmunosupresión, van a generar en una forma probable por la lesión endotelial. Luego aquí hay varios estudios que hablan, es 205 síntomas del síndrome post-COVID en esta revisión, ¿verdad? Tenemos importante y el 96% de los pacientes describía síntomas persistentes a los 3 meses de estar siendo evaluado. Hay unos hasta los 6 meses y los síntomas descritos con mayor frecuencia tenemos la fatiga, malestar tras el esfuerzo y la disfunción cognitiva hasta en un 55%. Esto como consecuencia va a llevarnos a una discapacidad significativa para poder realizar sus actividades. Estos son los mecanismos etopatogénicos propuestos y la hiperinflamación es la base. Vemos todos los elementos asociados al COVID persistente o al long COVID, daño endotelial, activación de los fibroblastos con cambios fibróticos, la neuroinflamación y la neurotoxicidad. Luego tenemos la atrofia de fibras musculares por desuso por una neuropatía del paciente crítico, lo cual nos llevará a una fatiga post-COVID. Hay disfunción autonómica, podemos tener síndrome de taquicardia, en los pacientes una taquicardia o una hipotensión ortostática que genere síntomas. Luego podemos tener en una viremia persistente que también se ve que está asociado con este proceso de hiperinflamación crónica porque tenemos el agente expuesto. Y luego tenemos la hipercoagulabilidad con tromboinflamación, que esta puede ser consecuencia de una inmovilización prolongada, así como también alteraciones nutricionales y pues no menos importante el que estamos viendo abajo, el trastorno de estrés postraumático. Los pacientes con COVID-19 persistente van a desarrollar una respuesta inmunitaria disfuncional porque hay una expresión aumentada de estos factores. Y esa respuesta innata inadecuada es la que nos va a llevar a esa activación y sin dejar de lado que también está incluida la predisposición genética a esta hiperactividad del sistema inflamatorio. No podemos dejar de lado los síndromes postinfecciosos, están descritos múltiples, no solamente el COVID, y estos pueden sumarse. Aquí tenemos todos los virus que están propuestos que pueden desarrollar estos síndromes postinfecciosos y se van a alterar todas estas estructuras. No vamos a tener únicamente a nivel neurológico, sino que en general vamos a tener manifestaciones de astenia y fatiga, a nivel respiratorio, pues principalmente la disnea, la tos, a nivel cardíaco, palpitaciones, dolor torácico, coagulación, vamos a tener problemas de hematomas, petequias, microtrombosis, psicológicos, ahí vemos toda la magnitud de este virus que no deja ningún sistema sin afectar, dermatológico, etcétera. Y lo neurológico, pues lo que nos atañe esta tarde, cefalea, parestesias, la anosmia, parosmia, cacosmia, disgeusia, niebla cerebral, inestabilidad y vértigo, entre otros. Aquí algo que sí quiero remarcar, ¿verdad? El 58% de presencia en casi todas las series de la fatiga como tal, que es uno de los síntomas persistentes, y esos síntomas principales aquí los tenemos consignados. Fatiga, la cabeza y todo el espectro que podemos tener. Me llama la atención cómo lo describen, ¿verdad? Esa niebla mental, el paciente, no puedo pensar, no, me falta algo en la memoria, que no lo pueden explicar, que está descrito en todas las series. El síndrome inflamatorio multisistémico va a tener una representación y eso al final nos lleva pues a esas alteraciones cognitivas que afectan a la atención principalmente, en donde vamos a tener una hipoprosexia, una disminución en la atención, alteración en la memoria a corto plazo,
Las funciones ejecutivas se van a ver afectadas y un poco de lentitud en todo el procesamiento de la información. Síntomas de estrés, dolor, ansiedad y depresión van a ser los que van a estar a consecuencia de estos pacientes con COVID y donde lo vemos más frecuentemente en aquellos que han estado en una unidad de cuidados críticos. Y aquí vamos entrando en la parte final, en la discapacidad asociada a los síntomas del síndrome post-COVID, es una de sus principales características. Y de aquí que las medidas que nosotros instauremos pues, van a permitir un abordaje multifactorial en el paciente con estos síntomas, no solo los neurológicos, sino que en forma integral en el paciente. Los síntomas neurológicos, crónicos y la fatiga, que esa tiene dos componentes, si tenía un síndrome de fatiga crónica previa o también por el compromiso de la pérdida de la masa muscular, que están asociados al síndrome post-COVID, van a diferir de esas complicaciones que tuvimos en la fase aguda. Pero este impacto que presentan los pacientes en su salud mental, en su desarrollo, en todo el entorno, va a estar a nivel de la cognición y menos de un 30% de los pacientes van a tener concomitantemente ansiedad y depresión tras recuperación de la fase aguda. Por eso es importante el manejo integral de nuestros pacientes. La revisión sistemática sobre la rehabilitación del COVID persistente nos habla de 4 categorías. Síntomas que persisten desde la fase aguda y se prolongan, síntomas asociados a la enfermedad nueva, síntomas de inicio tardío a consecuencia del COVID-19 que van a surgir al final de la fase aguda y el impacto sobre una patología previa o discapacidad. ¿En qué va a ir enfocado el tratamiento? El tratamiento no hay un tratamiento específico. Es un tratamiento que va a abordar todas las áreas al paciente en una forma integral. La dieta, el ejercicio, muy importante, iniciar la fisioterapia tan pronto como tenemos al paciente ingresado, su rehabilitación completa. Y aquí, como vemos algunos de los elementos más importantes, que es la disfunción cognitiva, hasta en un 55% de los pacientes, vamos a instaurar una terapia conductual y cognitiva y ahí nos vamos a apoyar de las otras disciplinas. COVID persistente, bueno, esta imagen me la compartió amablemente el doctor López Aguilar para que las compartiera aquí con ustedes, ¿verdad? Y ahí tenemos prácticamente un resumen de cómo es este COVID. O sea, no es únicamente a nivel del sistema nervioso central que vamos y sistema nervioso periférico las complicaciones, sino que el COVID va a afectar todas las áreas. La rehabilitación es importante y para cerrar, se considera que las secuelas del COVID-19 pues deben de ser abordadas en una forma, en un equipo de trabajo multidisciplinario, como deben de ser todas las patologías, pero aquí sí cobra vital importancia. Vamos a incluir psicólogos, fisioterapistas, fisiatras, personal de enfermería, el médico familiar, el médico internista, neurólogos, psiquiatras, que nos acompañan también muchos colegas por acá, ya que los pacientes deben recibir un tratamiento integral y a largo plazo. Hay mucho todavía que aprender sobre el COVID, no todo está establecido. Tenemos diferentes aportes, tenemos cada día nuevas revisiones, nuevos artículos. Hay un portal que se llama COVID Mind at Yale, que es la Universidad de Yale, que está haciendo una recopilación, es un estudio prospectivo y todos los pacientes pueden, a través de la plataforma virtual, enlazarse y dar sus experiencias porque es un estudio que se está todavía llevando para ver las complicaciones a nivel neurológico y neuropsiquiátrico del COVID-19. Hablando de la disfunción cognitiva, me gusta mucho este pensamiento. No es para que dejemos de lado los olvidos o la niebla mental que presentan nuestros pacientes post-COVID, pero memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro, porque aquí todavía seguimos. Aquí el COVID no ha terminado, la pandemia probablemente ya vaya a ser declarado endemia prontamente, pero tenemos todavía mucho que aprender sobre el COVID-19.
Y bueno, esta es una crisis, ¿verdad? Una crisis que nos puso a todos a estudiar, que nos dio temor. Bueno, creo que todos, también el personal médico, el personal de salud, expresó temores, ¿verdad? Cuando estábamos en esta situación y pues esos temores y esas crisis pues que nos sirvan para crecer no solo profesionalmente, sino en lo principal espiritualmente. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para la doctora López? Sí. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Nadie? Muchas gracias por su ponencia, doctora. Aplausos.